Nayib Bukele no es un presidente común. No es el típico político que vive de promesas vacías, discursos aburridos y pactos entre corruptos. Bukele es distinto. Es el hombre que transformó el país más peligroso del mundo en un lugar donde la gente puede caminar tranquila por la calle. Y por eso, no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, la gente se pregunta lo mismo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo un presidente de un país chiquito se convirtió en el líder más popular del planeta? Mientras algunos lo llaman dictador, otros lo vemos como un héroe. Nayib Bukele de El Salvador. Contradictorio. ¿Tiene visos de dictador también? Ok. Yo creo que han habido por lo menos actos autoritarios. Lo cierto es que mientras otros países siguen debatiendo si hay que ser o no duros contra los delincuentes, Bukele ya limpió su país. Pero esto va mucho más allá de la seguridad. Bukele es uno de los pocos que se ha plantado contra los organismos internacionales, contra la ONU, contra las élites globalistas, que todo el tiempo le están diciendo a los países cómo tienen que gobernar. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Y lo más increíble es que del momento uno lo hizo sin miedo, sin agachar la cabeza, pelándola, con mucha convicción, que muchos líderes, inclusive de países desarrollados, no tienen. Hoy en día, en cada rincón del planeta, hasta incluso afuera también en otros continentes, las personas dicen, yo quiero un Bukele en mi país. Confirmen en los comentarios. ¿Pero qué hizo realmente? ¿Cómo logró lo que ningún otro presidente pudo? Y lo más importante, ¿será este el inicio de una nueva era en la política? Vamos a descubrirlo. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Bukele entendió algo que ningún otro presidente de Latinoamérica hasta el momento se había animado a aplicar, que el miedo debe cambiar de bando. Durante décadas, en El Salvador, el terror tenía dueño. Las pandillas, las maras controlaban cada barrio, cada negocio, cada ruta, eran los dueños del país. Eran ellos los que decidían quién vivía y quién moría. La gente honesta estaba condenada a pagar impuestos a los criminales, mientras los políticos se llenaban los bolsillos y miraban para otro lado. Pero todo cambió. Bukele no negoció, no buscó acuerdos con los criminales, no hizo pactos por debajo en la oscuridad. Hizo lo que nadie se atrevía a hacer: declararles la guerra total. Implementó el régimen de excepción, llenó las cárceles con más de 75.000 pandilleros y convirtió a El Salvador en un infierno para los criminales. ¿El resultado? Un país que en 2015 era el más violento del mundo, con tasas de homicidios peores que la de una zona de guerra, ahora tiene menos asesinatos que muchas ciudades de Europa o Estados Unidos. Te imaginarás que los progresistas y las ONG están como locos. Lo acusan de dictador, de violador de derechos humanos, decían que su plan no iba a funcionar, lo criticaban por otras medidas como por ejemplo lo del Bitcoin, que ya te lo voy a comentar, pero lo bueno es que la gente no les creyó a todos los que lo criticaban, porque mientras Bukele recibía críticas desde las oficinas de la ONU, desde los organismos internacionales que no sirven para nada, los salvadoreños estaban agradecidos porque podían volver a caminar por sus calles sin miedo, podían abrir negocios sin tener que pagarle a un pandillero una extorsión. Y los niños, los adolescentes, no tenían que definir entre ser una víctima o unirse a una pandilla para poder sobrevivir. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Bukele hizo algo que no estábamos acostumbrados hasta el momento, y mucho menos en ese tipo de países. Le dio prioridad al ciudadano común, a la gente trabajadora, dejando así en ridículo a todos los políticos internacionales, a todos los que se la chupan a los globalistas. Y esa es, entre otras cosas, la clave de su éxito. Porque no solo combatió el crimen, esa es quizá la parte más llamativa, la que hizo más ruido con las cárceles, con los videos de los pandilleros, pero también desenmascaró a los falsos de una élite globalista que durante años tuvieron todo el monopolio de los medios de comunicación, de todo lo que llegaba a la gente, vendiéndonos como que no había otra solución, como que el camino era lo que ellos marcaban. Bukele entendió algo que pocos políticos quieren admitir: la libertad no solo se trata de la seguridad en las calles, sino también de independencia económica.
No sirve de nada vivir en un país seguro si seguís atado a un salario miserable, a un jefe que te exprime, a un gobierno que te ponga la soga al cuello con impuestos. Y este no es solo un problema de El Salvador, sino de toda Latinoamérica. Por eso Bukele, en este segundo mandato, luego de la reelección, dijo que su principal objetivo iba a ser mejorar la economía de El Salvador. Pero mientras eso sucede, ¿cuál es la solución para los salvadoreños y para muchas personas que van a ver este video desde otros países de Latinoamérica? El gran hack, que no es ningún truco, es ganar en una moneda fuerte, en dólares, en euros o en alguna de las otras que hay, viviendo en un país que tiene una economía que está en desarrollo. Imagínate, por ejemplo, vivir en El Salvador y tener un buen salario en dólares, o vivir en Perú y aplicar lo mismo, o en Colombia. Ahora está mejorando un poco, pero hasta hace un tiempito atrás, cuando estaban los kirchneristas, en Argentina eras millonario con un salario muy chiquitito en dólares. Por lo tanto, si buscas esa libertad, tener la flexibilidad para viajar donde se te canta a vos, así como también tener flexibilidad horaria, como poder trabajar de algo que te apasiona, te invito a La Llave del Mundo, la plataforma que he creado donde no solamente vas a aprender distintas fuentes de generar ingresos de forma online, sino que también vas a aprender muchísimo sobre desarrollo personal, manejo de hábitos, nutrición, entrenamiento, una comunidad que está en la misma que te va a estar apoyando. Es súper completa y cada día se actualiza y es como el universo, que es infinito y se expande. Si querés saber más información, te dejo el link de La Llave en la descripción. Ahora, volviendo al tema, Bukele no solo ha transformado El Salvador, no solo ha atacado el tema de la seguridad, sino también ha liberado el camino para que después surjan otros líderes que también se planten ante estos organismos, entre otros la ONU, la OMS, los medios internacionales reconocidos hasta el momento, porque eso daba un coraje para otros políticos de otros países para atacar este tipo de organismos que antes eran intocables. Imagínate, si lo estaba haciendo alguien de un país chiquitito que no era tan renombrado como El Salvador, ¿cómo no se pueden plantar políticos de otros países que tienen un poquito más de potencia, un poquito más de fuerza que la que contaba El Salvador? Fue una chispa que encendió todo un movimiento cultural. Y hay un dicho que dice, si me engañas una vez, es tu culpa. Obvio, porque me engañaste. Pero si me engaña 2 veces, es la mía, porque yo no debo de creerle a un engañador. Lo bueno de Nayib Bukele es que no le habla solo a los políticos o a estas élites, sino que le habla a la gente. Y cuando un político conecta directamente con la gente, con el pueblo, la casta política entra en pánico. Lo mismo pasó con Milei. Pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro, o sea, ellos o nosotros. Y nosotros decidimos que somos nosotros. Por eso lo odian, por eso intentan deslegitimarlo a toda costa, embarrarlo, ensuciarlo, pero hay algo que no pueden negar. Los resultados están a la vista y cada mes que pasa, más gente lo ama. Mientras los progres lloran y los burócratas de la ONU se retuercen, Bukele sigue avanzando. No pide permiso, no negocia con los delincuentes y lo más importante, no se somete a la narrativa globalista que quiere ver a Latinoamérica hundida en el caos. Y acá viene lo más interesante. Mientras El Salvador está resurgiendo entre las cenizas, otros países de la región están cayendo en picada. Y no es casualidad, porque cuando un gobierno no pone orden, cuando se priorizan los discursos inclusivos, la corrección política, por encima de la seguridad, por encima de la prosperidad, por encima del beneficio de su propia gente, el resultado es siempre el mismo. Miseria, delincuencia, exilio masivo de sus ciudadanos. Miren lo que pasa en República Dominicana, o en Chile, o incluso en Europa. Países que alguna vez fueron prósperos, hoy en día están ahogados en inmigración descontrolada, violencia y una sociedad cada vez más fragmentada. Y todo en nombre del progresismo, del multiculturalismo, de los derechos humanos y de un modelo que solo genera dependencia y pobreza. Bukele hizo lo que nadie se animó. Cerró las puertas de la delincuencia, reformó el Estado y le devolvió el país a su gente. Mientras tanto, en el resto del mundo, los políticos siguen con discursos vacíos y promesas falsas de integración. Pero la pregunta es, ¿cuánto más van a aguantar los ciudadanos de estos países antes de decir basta? Recuerden que, como siempre le digo, cada país siempre termina teniendo el país que merece, porque al país lo hace su gente. Y si los salvadoreños decidieron ponerle fin a las maras, ¿qué están esperando los demás países? México, por ejemplo. Ya la ruta quedó bien marcada de lo que hay que hacer. Y no digan, no, México porque es diferente, este lugar porque es una situación compleja. Pregúntenle a los salvadoreños cómo se vivía antes de que llegue Bukele al poder. No había situación más compleja que esa. Pero hay algo que todavía muchos no quieren entender. Bukele no solo está enfrentando a los delincuentes en las calles, está enfrentando a todo un sistema podrido que lleva décadas manipulando a Latinoamérica. Y esa es la verdadera razón por la que lo odian algunos. Porque si su modelo funciona en El Salvador, puede funcionar en prácticamente cualquier lado.
y eso le da mucho miedo a la élite globalista. Miren lo que pasó con el Bitcoin. Cuando Bukele lo implementó como moneda de curso legal, los medios y los expertos salieron a decir que El Salvador iba a colapsar, que era una mala decisión, que era una locura, que nadie lo iba a aceptar, que el país iba a entrar en default, pero la realidad fue otra. El Salvador se convirtió en un destino atractivo para la inversión, atrayendo emprendedores y capital de todo el mundo. Mientras tanto, los países que lo criticaban siguen atrapados en la inflación y en crisis económicas interminables. Y lo mismo ocurre con la seguridad. La reducción histórica de homicidios en El Salvador dejó en ridículo a todos los progres que decían que la solución era abrazar a los criminales, como la pelotita de México que cree que el problema es la falta de oportunidades. Dicen que el gobierno debe de llegar con opciones, dicen que el gobierno debe llegar con opciones de cultura, educación, salud, oportunidades de empleo. Nosotros, desde que estábamos en la alcaldía de la capital, que era, digamos, uno de los lugares más peligrosos, trabajamos en eso con la juventud, pero nos dimos cuenta que realmente el diagnóstico está un poco errado, porque si bien es cierto, y nosotros lo aceptamos, y yo le he dicho esto públicamente, que el problema de El Salvador principalmente devino de las injusticias de la sociedad, es decir, la mayoría de estos jóvenes se convirtieron en criminales porque la sociedad fue injusta con ellos. Muchos jóvenes no tenían familia, otros fueron reclutados a la fuerza en su momento, otros no tenían algo más que ver en su vida, solo que veían era eso, era el pandillero tiene más dinero, tiene vehículo, tiene, decir todo, ¿no? Dinero, la pasa bien, se viste bien, tiene novias, yo no conozco a nadie, etc. Pero llegaba el gobierno con escasos recursos a hacer un taller de artesanía, y pues sí, llegaban algunos jóvenes, pero o a dar clases de inglés o a hacer algo incluso más cool, de breakdance o algo, pero y estaba bien, ¿no? No es que eso esté mal, pero el problema es que cuando el gobierno debió haber dado, en todo caso, a la familia, a la sociedad, digamos, no el gobierno, la sociedad, incluyendo el gobierno, debió haberle dado oportunidades en ese entonces, cuando el muchacho tenía 8 años, 6 años y podía cambiar. Pero ya el otro, el que vive enfrente, que tiene la casa grande, con los vehículos y todo, él no va a cambiar. Y no va a cambiar por 2 razones. La primera razón es porque ya él es malévolo, pues ya es una persona mala. Se hizo mala por 200 razones, pero ahora ya es malo. Y la otra razón es porque no hay un incentivo realmente para cambiar. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, el doble del salario mínimo, el triple del salario mínimo. Para empezar, el gobierno no es para eso. Y en todo caso que lo hiciéramos, si gana lo que quiere con el crimen. Ahora no les queda otra que inventar cualquier excusa para desacreditar lo que está pasando. Dicen que Bukele es un dictador, que viola los derechos humanos, que la comunidad internacional lo rechaza, pero el pueblo salvadoreño no le cree, porque la gente vive mejor y al final del día eso es lo único que importa. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo no hay más Bukeles en el mundo? Me refiero, ¿cómo si la receta es tan simple, el resto de los países no lo aplican? Porque el problema nunca fue la pobreza, la delincuencia, la corrupción. El problema siempre fue lo que está ahí detrás, lo que Milei llamó la casta política. Panic Show a plena luz del día. Son los políticos los que se benefician del caos, de la inseguridad, del miedo de la gente. Y por eso jamás van a aplicar soluciones reales, porque prefieren que siga todo igual mientras ellos se enriquecen. Bukele rompió con este ciclo y demostró que se puede hacer las cosas de otra manera. ¿Pero qué sigue ahora? ¿Qué país va a ser el próximo en despertar y sacarse de encima la casta? Mientras te sigo contando un poquito más, anda dejándome tu comentario de cuál crees que va a ser el próximo. Bukele no llegó hasta acá porque sí. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el pueblo salvadoreño el que dijo basta y tomó la decisión de cambiar su destino. Porque al final del día, al país no lo hacen sus políticos, lo hace su gente. La pregunta es, ¿cuántos más están dispuestos a hacer lo mismo? ¿Cuántos seguirán aguantando que lo sigan hundiendo con excusas baratas? La historia nos demuestra que cuando un pueblo se une y decide no rendirse, no hay fuerza en el mundo que lo detenga. El Salvador lo hizo y hoy su pueblo camina sin miedo por las calles, algo que hace unos poquitos años atrás parecía imposible. Si ellos pudieron, los demás también pueden. Pero no va a pasar solo. No va a pasar si siguen esperando que un político les solucione la vida. Va a pasar cuando la gente despierte, cuando se den cuenta que el poder siempre estuvo en sus manos. Por eso, si te importa tu país, compartí este video con todos los que puedas, porque la información es poder.
Y es muy importante que concienticemos a la gente, que despertemos cada vez a más personas. Si a vos te gustó este video, probablemente a tus amigos, conocidos, familiares les va a gustar también. Y cada vez más gente se da cuenta de que depende de nosotros, como un colectivo de gente, como una sociedad, como una comunidad, poder cambiar el rumbo de la historia. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos que voy a subir. Y antes de irme te quiero recomendar este video que hice criticando el progresismo, demostrando de cómo cada vez que se aplica lleva a los países a la miseria, a lo peor que hay, tirando abajo naciones prósperas que han sido desarrolladas en un pasado. Anda a verlo porque no tiene desperdicio. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, muchachos.